Vamos a leer de manera alternada desde el versículo 32 hasta el versículo 56. Mateo capítulo 27, desde el versículo 32 al versículo 56. Alternadamente, yo leo el primero, ustedes el segundo y juntos leemos el 56. Dice la palabra de Dios así: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Y sentados les guardaban ahí. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, viendo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, dígale ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos que estaban ahí decían: Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarlo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a él y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, por las cuales habían recibido Jesús de Galilea, sirviendo. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y de madre de los hijos de Zebedeo. Vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora de la mañana queremos encomendarnos en tus manos y pedir que tu Santo Espíritu obre, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos, pues, a comprender el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que note, por favor, el versículo 51. El versículo 51 dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Me parece interesante, queridos hermanos, este hecho y todo lo que alrededor de este evento sucede. Bueno, dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó
en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Pero hermanos, vea el contexto, todo lo que está alrededor de este versículo. Bueno, traían a Jesús para ser crucificado, para ser colgado en la cruz. Dice que iban por el camino y llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y dice que le crucificaron. Además le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero él no quiso probarlo. Versículo 35, vea por favor: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban ahí. Y luego el versículo 37 habla de su causa escrita. Dice: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. En tono de burla, no buscaban exaltar a Jesús con este letrero, sino buscaban burlarse de él. Este es el Rey de los judíos. Y vea a las personas que van pasando y a las personas que estaban presentes, vean su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y la condición en la cual Jesús estaba colgado en una cruz, derramando su sangre, portando, queridos hermanos, una corona de espinas. Su cuerpo había sido molido, su cuerpo había sido machacado. Los látigos y los azotes habían estado presentes en el cuerpo del Señor, y mientras él estaba ahí colgado, su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Además que crucificaron con él también, según el versículo 38, a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y todos los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Todos les escarnecían, hasta los principales sacerdotes, los que se suponía, queridos hermanos, que estaban instruidos en la palabra de Dios y en las profecías de Dios, que esperaban al Mesías, y no se dieron cuenta que a ese Jesús que habían crucificado era lo que el profeta Isaías había hablado, lo que los profetas habían profetizado en el Antiguo Testamento. Pero aún los sumos sacerdotes, los principales sacerdotes, estaban ahí injuriando al Señor. También los escribas y los fariseos y los ancianos decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Creo que Jesús se hubiera podido bajar de la cruz y ni aún así hubieran podido creer en él. Versículo 43, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Esto es, hermanos, en pleno día. No había razón para que hubiera oscuridad, pero dice la palabra de Dios que hubo oscuridad. Desde la hora 6 hasta la hora 9, y cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aún no entendían, y aún no comprendían la gente que estaba ahí, y decían: a Elías llama a este. Pero otros decían: veamos si viene Elías a librarle. Esta es, queridos hermanos, la muerte más encarnizada, la muerte más cruel que podía existir en aquel tiempo. Ser colgado en una cruz era la pena máxima para un delincuente.
Ser colgado en la cruz era, queridos hermanos, representaba, hermanos, que eras lo peor de la sociedad, que eras un delincuente muy peligroso. Jesús no había hecho daño a nadie. Jesús solamente predicaba el evangelio, pero lo acusaron por llamarse hijo de Dios. Ellos decían que él blasfemaba porque nadie podía llamarse a sí mismo hijo de Dios. Bueno, Jesús, queridos hermanos, es realmente el Hijo de Dios y es Dios también. Amén. Mas Jesús, dice el versículo 50, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu. Jesús no era un delincuente. Jesús no merecía esa muerte. Pero dice la palabra de Dios que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que pudiéramos nosotros encontrar justicia de Dios en él. Ya que nosotros jamás podíamos haber pagado por nuestros pecados. Merecíamos el infierno de fuego por la eternidad, queridos hermanos, pero Jesús tomó nuestro lugar de delincuente en la cruz. Nosotros merecíamos ese lugar. Nosotros merecíamos estar colgados en esa cruz e ir al infierno por la eternidad, por haber quebrantado la ley de Dios. Pero gloria a Dios, Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y no solamente en nuestro lugar, queridos hermanos, también había tomado el lugar de los mismos que le injuriaban, los mismos que meneaban la cabeza, los mismos que se burlaron de él. Él tomó el lugar de los mismos soldados que le azotaron y los mismos soldados que le latigaron. Él tomó ese lugar. También la oportunidad de salvación estaba para ellos, queridos hermanos. Jesús no era un delincuente, pero por mí se hizo pecados según la palabra de Dios. Pero vea el versículo 51, y es de lo que quiero hablar en esta mañana. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Dice, habla acerca del velo del templo. Si usted lee el Antiguo Testamento en Éxodo y Levítico, hermanos, Dios había ordenado a Moisés, Dios había dado órdenes muy específicas y muy estrictas a Moisés y a Aarón y al pueblo de Israel mientras iban por el desierto acerca del tabernáculo y de los sacrificios, etcétera, etcétera. Y dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó en dos. Si usted lee el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que este tabernáculo estaba dividido por cortinas o por velos. Estaba el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, el lugar santo, y después también estaba el propiciatorio y todo lo demás de este tabernáculo, y nadie podía ingresar a este lugar santísimo más que el sacerdote una vez al año, queridos hermanos. Es decir, nadie podía ingresar a la mismísima presencia de Dios sino solamente el sacerdote una vez cada año. Vea Éxodo capítulo 26 versículo 31. Vamos a ir allá rápidamente. Vamos a citar lo que les estoy, hermanos, compartiendo. Vea el capítulo 26 y el versículo 31. 26, 31. Dice la palabra de Dios así: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre sus basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí
del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Oh, queridos hermanos, este lugar era santísimo, era sumamente sagrado. Nadie podía ingresar ahí más que el sacerdote. Y este mismo velo que habla, queridos hermanos, aquí en Éxodo capítulo 26, es el mismo velo que se rompió, que se rasgó en dos de arriba a abajo cuando Jesús entregó el Espíritu. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Vea capítulo 27, versículo 32. No fue cualquier suceso, queridos hermanos. Este no fue cualquier suceso. No fue un evento más. No fue, queridos hermanos, algo para rellenar el evento de la cruz y de la crucifixión. Oh, no, querido hermano, vea lo que pasó ahí después. Capítulo 27, Mateo, y el versículo 51 y 52. Dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Oh, queridos hermanos, este no fue cualquier evento, no fue un evento de relleno. De hecho, ninguno de los eventos dentro de la crucifixión fue de relleno. Todo tuvo un propósito. La palabra de Dios se especifica, por ejemplo, echaron suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis rocas echaron suertes. Oh, no era un hermanos, un evento más. No era un evento para rellenar. Era un evento importante. El velo del templo se rasgó en dos, y tan importante, queridos hermanos, que la tierra tembló y las rocas se partieron. La mismísima tierra se estremeció de recibir la sangre del Señor Jesucristo. Las rocas se partieron en un hecho, queridos hermanos, de duelo, de dolor. Tal vez, dice, las piedras se partieron como cuando los antiguos rasgaban sus vestidos en tristeza, en arrepentimiento, cuando se rasgaban sus vestidos, queridos hermanos, en luto. Las piedras se partieron, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Hubo un terremoto. ¿Puede usted imaginar la escena? Tinieblas por toda la tierra. Un gran terremoto. Las piedras se partieron. El velo del templo se rasgó en dos. Un gran terremoto, las piedras se partieron. No fue a consecuencia del terremoto, sino más bien fue estas piedras, queridos hermanos, que en luto, como si rasgaran sus vestidos, fue que se partieron. Oscuridad, terremoto, las piedras se partieron, el velo del templo se rasgó por la mitad, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Oh, queridos hermanos, vea Hebreos capítulo 4 y el versículo 16. Hebreos 4:16. ¿Qué representa entonces este evento, hermanos? No fue un evento de relleno, pero vea Hebreos 4:16, por favor. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente. Vea desde el 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que representa este evento? Oh, queridos hermanos, representa gracia.
Ahora cada uno de nosotros podíamos acercarnos confiadamente hasta el mismísimo lugar santísimo, hasta la mismísima presencia de Dios, confiadamente, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora ya no necesitábamos al sacerdote, ya no necesitábamos a un sumo sacerdote, porque Cristo fue nuestro sumo sacerdote, el que entró una vez y para siempre, el que, hermanos, el que traspasó los cielos. Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. El velo del templo se rasgó en dos. Significa que podíamos venir, queridos hermanos, confiadamente hasta el trono de la gracia y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos libró, queridos hermanos. Nos dio, queridos hermanos, confianza para acercarnos al trono de la gracia. También, queridos hermanos, vea Gálatas capítulo 5 y el versículo 5. Gálatas capítulo 5 y el versículo 5, por favor, son tan amables, queridos hermanos. Yo sé que es muy temprano y que hace sueño, pero vea ahí, por favor, capítulo 5, versículo 5. Es sumamente interesante, hermanos, este hecho. Gálatas capítulo 5 y el versículo 5 dice la palabra de Dios así: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Pues nosotros, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, yo aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Lo que nos dio, aparte, queridos hermanos, de la entrada libre hasta el trono de la gracia, también nos dio libertad. Versículo 1, vea capítulo 5, versículo 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez bajo el yugo de esclavitud. Oh, queridos hermanos, nos libró del yugo de la esclavitud. Nos libró del yugo de la esclavitud. Éramos esclavos del pecado. Éramos en otro tiempo, hermanos, esclavos de este mundo, esclavos de Satanás, servidores de Satanás. Oh, queridos hermanos, pero Él nos libró. En su gracia nos libró y nos dio libertad. Nos dio libertad. La palabra de Dios dice, queridos hermanos, que Él nos ha hecho libres, pero también exhorta: no uséis esta libertad. Versículo 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nos dio libertad y nos enseñó, queridos hermanos, el amor los unos a los otros. Nadie tiene mayor amor que este, dijo el Señor, que uno ponga su vida por sus amigos. A libertad nos ha llamado. Nos dio salvación. Nos dio la entrada libre, queridos hermanos, hasta el trono de la gracia. Nos libró del yugo del pecado. Nos dio libertad. Oh, queridos hermanos, nos dio su gracia. Nos dio de su gracia
Vea Hebreos 4:15, por favor. Hebreos 4:15, ya lo leímos, yo sé, pero vamos una vez más ahí. Capítulo 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nos dio de su gracia, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El velo del templo representaba, queridos hermanos, el velo del templo rasgado significaba o representaba la victoria del Señor Jesús. Representaba un sacrificio completo. El sacrificio de Cristo es suficiente, hermanos. No tengo yo que ayudarle a Jesús. No tengo yo que hacer buenas obras para ser salvo. Es bueno hacer buenas obras, pero después de ser salvo. Porque si intentamos, queridos hermanos, salvarnos por nuestras buenas obras, la palabra de Dios dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia, hermanos. Representaba el sacrificio completo. Representaba el sacrificio completo. Vea Hebreos capítulo 10 y el versículo 19. Ejercitémonos pues, hermanos, en esta gracia. Capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oh, queridos hermanos, Él nos dio el camino libre, nos abrió a través del velo, nos abrió un camino nuevo y vivo que Él nos abrió, dice, a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Acerquémonos, dice, con corazón sincero, es decir, hermanos, con un corazón genuino, con un corazón íntegro, a buscar al Señor Jesús. Acerquémonos con corazón sincero. Oh, hermanos, muchas veces nos acercamos con un corazón lleno de doblez. Muchas veces nos acercamos con un corazón lleno de maldad, con un corazón lleno de hipocresía. Oh, queridos hermanos, pero dice la palabra de Dios que teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo, está diciendo, hermanos, tenemos la libertad, tenemos la oportunidad de venir a este lugar santísimo, porque Él nos abrió un camino nuevo a través de su cuerpo, nos rasgó el velo. Ahora tenemos la oportunidad de venir hasta la presencia de Dios. Hermanos, acerquémonos con corazón sincero. No desprecie, hermanos, este camino. No desprecie este sacrificio. No desprecie este evento. El velo del templo se rasgó en la mitad. Y acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y luego también dice, purificados los corazones. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero. Número 2, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Oh, queridos hermanos, no desprecie pues este camino. Acérquese con un corazón sincero. Purifique su corazón de mala conciencia,
lave su cuerpo con agua pura. Versículo 23, número 3, mantenga firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Oh, queridos hermanos, este evento nos da para mantener firmes sin fluctuar. Mantener firmes sin fluctuar, es decir, sin apartarnos, hermanos, de un lado a otro, sin andar, hermanos, cavilando entre dos pensamientos, entre dos caminos. Hay muchos cristianos que viven una vida espiritual tibia y han despreciado, pues, este camino. Lo dice la palabra de Dios: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Número siguiente, hermanos, manténgase firme. Número siguiente, es para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y por último, queridos hermanos, el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oh, por ese camino que Jesús abrió a través de su cuerpo, por ese camino que Jesús abrió a través del velo roto, mantenga firme sin fluctuar, no dejando de congregarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Acérquese pues con corazón sincero y purifique su corazón de mala conciencia. Que Dios nos ayude, queridos hermanos. Y gracias al Señor por este evento, el velo del templo se rasgó. No lo olvide, querido hermano. El velo del templo se rasgó en dos. Ahora usted y yo podemos venir ante la mismísima presencia de Dios y hallar gracia, misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo pues, hermanos, no nos acercaremos con corazón sincero? ¿Cómo no purificaremos nuestros corazones de mala conciencia? ¿Cómo no mantener firme sin fluctuar nuestra profesión de nuestra esperanza? Pues fiel es el que prometió, dice el versículo 23. ¿Cómo no nos consideraremos, queridos hermanos, para estimularnos al amor y a las buenas obras? ¿Cómo dejaremos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca? Oh, querido hermano, querida hermana, no desprecie este camino que el Señor Jesús nos abrió a través de su cuerpo. No fue un evento de relleno, fue un evento de gran trascendencia. Ahora usted y yo podemos venir ante el trono de la gracia, hasta la mismísima presencia de Dios, porque tenemos a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, el cual entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Oh, queridos hermanos, ¿cómo no consideraremos estas cosas? ¿Cómo no consideraremos estas cosas? ¿Cómo ignoraremos estas cosas? Oh, hermanos, Dios nos ayude. Gracias al Señor por este evento. Gracias al Señor por su misericordia. Gracias al Señor por su gracia. Oh, hermanos, vamos a orar. Y considere su corazón. Considere, hermanos, acercarse en esta mañana con un corazón sincero. Considere purificarse de mala conciencia. Tome la decisión y la determinación de estar firme sin fluctuar. Oh, hermanos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Arregle sus problemas con los hermanos y no deje de congregarse, porque fiel es Dios, fiel es quien prometió, el cual también lo hará. Oh, queridos hermanos, no desprecie este evento. Es un evento de gran trascendencia para nosotros. Gracias al Señor, Padre Celestial. Gracias por tu sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario.
Gracias porque derramaste toda tu sangre, Señor, para librarme de la condenación del pecado y me diste libertad. Nos diste libertad. Ahora nos diste la oportunidad de venir hasta el trono de la gracia, hasta el lugar santísimo, hasta la mismísima presencia tuya. Ayúdanos pues a acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ayúdanos a purificar nuestros corazones de mala conciencia. Ayúdanos a estar firmes sin fluctuar. Ayúdanos a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ayúdanos pues, Señor, ayúdanos a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Señor, ayúdanos. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias porque a través de tu cuerpo nos diste, Señor, un camino libre. Nos abriste el velo, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Ayúdanos pues, te lo rogamos. Bendice la invitación. Tal vez habrá alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Tal vez habrá alguien que diga, yo no estoy seguro de que cuando muera iré a la gloria con Dios. Déjeme orar por usted. No importa cuánto tiempo tiene viniendo a la iglesia, si usted no está seguro, vale más que usted se asegure. No sabemos qué vamos a vivir la siguiente hora, ni siquiera el siguiente minuto. Es menester que se asegure si usted no tiene la seguridad de su salvación. Oh, queridos hermanos, tal vez habrá alguien. Yo no estoy seguro de que cuando muera iré a la gloria. Déjeme orar por usted. Señor, tú conoces nuestros corazones. Ayúdanos pues a atesorar tu palabra en nuestros corazones y a ser hacedores de la misma. Ayúdanos a acercarnos con corazón sincero. Ayúdanos a purificarnos. Ayúdanos a mantenernos firmes. Manténganos usted, Señor, firmes. Padre, porque firme es el fundamento sobre el cual hemos estado y estamos y permaneceremos según tu gracia y tu voluntad. Ayúdanos, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.